Hola mis amigos, Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para otro estudio bíblico, otra meditación. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre cómo Dios puede transformar tus palabras. Sabemos que nuestra palabra tiene poder, para edificar o para destruir. Vamos a aprovechar el tiempo de esta palabra para edificarnos y en estas lecturas tenemos las herramientas y las recomendaciones de nuestro Dios, cómo usar nuestras palabras. No sin antes empezar, vamos a tener una oración. Señor amado y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por una vez más, Padre querido, que nos permites de compartir tu santa palabra con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Permite, Padre querido, que pueda llegar muy lejos tu palabra. Que los que lo escuchen, los que lo miren, la puedan compartir y que puedan hacer su labor, Señor, ahorita en estos tiempos tan difíciles, cuando no nos podemos reunir, cuando no nos podemos abrazar. Pero, Señor, a través de tu palabra podemos estar comunicados. Gracias por las redes sociales, gracias por la oportunidad. Bendice a cada uno de los que van a estar participando, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dijimos que el título de este estudio se titula Dios transforma tus palabras. Y el texto clave de hoy está en el libro de San Mateo capítulo 8, del 5 al 10. Y dice de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este: ve, ya va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, aquí encontramos la historia de este hombre de autoridad, este hombre que tenía un puesto muy importante, que se acerca a Jesús rogando por su mozo, por su criado, por su trabajador, para que Jesús lo sanara. Y la escritura dice que no podía caminar, estaba paralítico. No sabemos exactamente qué es lo que tenía esta persona, pero pues tenía un problema grave. Yo tuve un problema grave, que no podía caminar. Por 5 meses estuve con muchos problemas, y era problema de la columna relacionado con el nervio ciático, de manera que esta persona no sabemos qué tenía, pero la cuestión era que no podía trabajar, y además de eso quizá tenía familia, y el patrón va a pedirle a Jesús por sanidad de su trabajador, de su siervo. Pero lo maravilloso aquí es que Jesús le dice: voy a ir a sanarlo. Y este hombre le dice: no vayas, no hay necesidad, con que digas tú, con eso basta. La palabra de Jesús tenía poder. Bien, entonces las palabras son poderosas. Yo no sé cómo cada uno de nosotros usamos nuestras palabras,
pero creo que daremos cuenta por nuestras palabras algún día. ¿Qué tipo de palabras debemos usar? Efesios capítulo 5, verso 4 dice, no digan indecencias ni tonterías, porque estas cosas no convienen. Más bien alaben a Dios. Qué sabias palabras lo de la Biblia, ¿no? Que no andemos hablando indecencias ni tonterías, gastando el tiempo en palabras tontas, porque no nos convienen, quizás nos pueden hacer daño o podemos lastimar a alguien, sino más bien que alabemos a Dios, hablando cosas espirituales, hablando bien. En vez de chisme y críticas, ¿para qué deben ser usadas nuestras palabras? Deben ser usadas según el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. La Biblia dice que deben ser usadas para alabar a Jehová, diciendo porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuestras palabras deberían de glorificar a Dios cuando nosotros platicamos, cuando hablamos. Si hablamos bien, vamos a estar glorificando a nuestras personas. Y nuestras palabras a veces se identifican en la clase de personas que somos. Deben ser usadas para el hermano. Pero ¿cómo que para el hermano? ¿Quién es tu hermano? Pues tu hermano es el prójimo. Según Colosenses, capítulo 3:16 dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas, instruyéndose y animándose. Animándose unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Según las recomendaciones del apóstol Pablo, dice que el mensaje de Jesús permanezca en nuestros corazones. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? La palabra del Evangelio, la palabra de Dios, que permanezca siempre en nuestros corazones y que nos instruyamos, que nos animemos unos a otros con toda sabiduría. La palabra tiene que tener sabiduría. Hay que cantar cantos, hay que cantar himnos espirituales. Las palabras deben ser usadas para resistir al diablo. En el libro de Santiago capítulo 4, verso 7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. La única manera que nosotros podemos vencer es sometiéndonos a Dios y resistir. Nuestras pláticas son muy importantes para edificar y de esa manera nosotros podemos resistir al enemigo. Y si nosotros resistimos al enemigo, dice que va a huir de nosotros, no hay necesidad. Al que está en la droga, pues ya no, el enemigo no se tiene que preocupar por él, pues ya lo tiene atado a la droga. Al que está atado a los hábitos, el diablo no tiene que preocupar por atarlo más a los hábitos, sino que ya lo tiene. Entonces el que quiere hacerle daño es aquel que quiere agradar a Dios.
¿Qué elemento debe acompañar nuestras palabras? Decimos a veces que la palabra de Dios debe ir sazonada con sal, con sabor, porque una palabra sin sabor pues no hace efecto, igual que una comida sin sabor es insípida. Debe ir acompañada nuestras palabras con, según Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, pues cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostración de poder. La palabra tiene que tener poder. Y el poder debe de ser de Dios, no poder humano. Y la actividad del Espíritu Santo también debe acompañar la palabra. Y con una abundancia de gracia. Bien saben cómo nos portamos entre nosotros. Ustedes saben muy bien, dice San Pablo, cómo nos portamos entre vosotros, buscando su propio bien. Siempre la palabra debe buscar el bien para los demás, hablar bien de los demás. No deberíamos hablar mal de ninguna persona. Siempre las personas tienen buenas cualidades, bonitas cualidades que podemos ver en ellas. ¿Qué efecto tuvieron las palabras de Jesús en el siervo del centurión? Según la Escritura dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sanado en aquel mismo momento. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios, de Jesucristo? ¿Qué poder tenía la palabra de este centurión que demostró su fe ante Jesús y usó las mejores palabras ante Jesús? La palabra de Jesús tiene el mismo poder que su presencia. No tenemos la presencia física de Jesús entre nosotros, pero tenemos la palabra que es la Santa Biblia. Eso es lo que tenemos, la palabra que es la Santa Biblia de Dios. Cuando declaramos las promesas de Jesús sobre nuestra vida, veremos el mismo poder como si Jesús estuviera presente en nuestra vida. ¿Puedes compartir algún problema que tengas en este momento y que necesite una palabra de Jesús para ser resuelto? ¿Tienes un problema que quieras compartir con Jesús? O lo puedes compartir con nosotros y nosotros oraremos por ti, te acompañaremos con esa carga que tú tienes. Nuestra fe es demostrada por nuestras palabras. Así como podemos notar la fe de este centurión por la manera que él habló, otras personas van a darse cuenta de que nuestra fe, por la forma que lo expresamos. Este centurión demostró su fe y las personas van a creer en Jesucristo y mostrar su fe de acuerdo como tú des tu testimonio y compartas la palabra. La palabra siempre va acompañada de poder y poder de Dios y del Espíritu Santo. Las palabras sin poder no son efectivas. Uno de los textos que hoy nos enseñó las palabras deben ir acompañadas de poder. Eso quiere decir que no es suficiente hablar solamente. Hay que poner la fe en acción.
¿Conoces a alguien que habla mucho y que no hace nada? ¿O que hace poco? ¿Cómo puedes obtener ese poder que necesita que tus palabras sean efectivas? Comparte tu respuesta con algunas personas. La palabra tiene poder. Doy gracias a Dios porque ya tengo 11 años libre de cáncer. Y yo puedo atestiguar que yo le pedí a Dios que me ayudara. Y a través de la fe, los médicos, las oraciones de mis hermanos, la ciencia, hasta el día de hoy, doy gracias a Dios por esa bendición y ese milagro. Que Dios bendiga a cada persona que ha orado por mí, que ha orado por los médicos. Que Dios bendiga a los médicos que están esforzándose por hacer la labor que Dios les ha encomendado. Y que Dios te bendiga a ti. Busca a Dios. Edifícate. Trabaja más con tu fe y compártela. Que Dios te bendiga. Amén.